Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda la licenciada Rocío Julia Díaz Verdiales, docente de la institución educativa peruano-italiana Domingo Savio. El tema de la clase de hoy día es la célula y las estructuras celulares. Para hablar de célula, tenemos que remontarnos a 3.500 millones de años. Data en que consideran los científicos que aparecieron las primeras células primitivas. ¿Y cómo eran las primeras células primitivas? Las primeras células primitivas, indudablemente, fueron organismos que no necesitaban oxígeno. Recuerda que la atmósfera primitiva probablemente contenía poco o nada de oxígeno. Así que se puede decir que estas células no requerían de oxígeno. También podemos decir que eran consumidoras porque no elaboraban su propio alimento. Los científicos teorizan que en algún momento algunas células primitivas podían efectuar la fotosíntesis. Este es un evento extremadamente importante en la historia de la Tierra. ¿Sabes por qué? Uno de los materiales de desecho que las plantas producen durante la fotosíntesis es un gas llamado oxígeno. En cuanto las células comenzaron a efectuar la fotosíntesis, también comenzaron a cambiar la atmósfera de la Tierra. Después de millones de años, la atmósfera intoxicada en la Tierra fue reemplazada por una que contenía cerca de la quinta parte de oxígeno. El escenario ahora estaba montado para los organismos que usan oxígeno para su evolución. La historia de la evolución de la célula es un tópico fascinante y discutido apasionadamente. ¿Cómo evolucionaron las células que usan oxígeno al principio? ¿Cómo se produjeron las que hoy encontramos en los seres vivos? Estas preguntas aún no tienen respuesta. Quizás nunca la tengan, pero una cosa es cierta. Junto con la fotosíntesis y las células que usan oxígeno llegaron los avances evolutivos. Un avance fue la aparición de organismos multicelulares, el cambio de organismos de células simples unicelulares a organismos multicelulares fue muy importante en el desarrollo de los seres vivos. Con el tiempo, las células de los organismos multicelulares empezaron a especializarse y a realizar funciones específicas. También aparecen nuevas formas de reproducción. Las células primitivas se reproducían dividiéndose en dos. Con el tiempo se desarrolla la llamada reproducción sexual. En esta, las células de dos padres diferentes se juntan para formar un nuevo organismo. Como vemos, las células son fascinantes y misteriosas. Los científicos investigan los secretos de las células como los exploradores recorren mundos aún desconocidos. Desde la aparición del microscopio, los científicos han indagado, han investigado, hasta formular la famosa teoría celular. La teoría celular dice que las células son unidades básicas de las estructuras de los seres vivos. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Los trabajos de Scheider, Schwann, Bichur y otros tantos biólogos que han ayudado al desarrollo de la teoría de la célula, que es el pilar fundamental de la biología moderna. La teoría celular afirma que todos los seres vivos están compuestos de células. 2. Las células son las unidades básicas de la estructura y función de un ser vivo. 3. La célula viva viene solo de otra célula viva. Y aquí hay una pregunta que viene dando vueltas.
¿Y a dónde se encuentran los virus? Los virus no son considerados como seres vivos porque están en el nivel de organización de la materia viva a nivel molecular. Tienen una molécula muy importante que es el ARN, pero no pueden ser considerados como seres vivos porque están en estado de vida en latencia. Quiere decir que ni están vivos ni están muertos, ¿no? Sino están esperando un organismo huésped para introducirse en otro y poder replicarse. Las estructuras celulares. Las células son estructuras complejas que constituyen el mínimo nivel de vida. Es decir, no hay estructuras más sencillas con vida. Pueden ser pequeñas como los microplasmas, que son bacterias de menos de una micra, o gigantes con más de 1 metro como las células nerviosas de los calamares. Los seres vivos pueden ser unicelulares si están formados de una célula o pluricelulares si están formados por muchas células. Las células se clasifican actualmente en procariotas y eucariotas. La palabra procariota deriva de la raíz griega pro, que significa antes, y carión, que significa núcleo. Quiere decir que son células que no poseen núcleo en su estructura. Si las observamos, también veremos que presentan ribosomas. La mayoría de las células procariota presenta pared celular. La pared celular protege y mantiene la forma de la célula. También presentan una membrana celular, que funciona como una barrera selectiva. Ahí se realizan la duplicación del ADN, la respiración celular y la fotosíntesis. Los procariotas forman los reinos de las eubacterias y las archae. Las células eucariotas derivan del vocablo griego eu, que significa verdadero, y carión, núcleo. Son células que tienen un núcleo definido. El ADN está cubierto de una doble membrana que lo aísla del citoplasma. Las células eucariotas lo conforman organismos que pertenecen a los reinos protista, fungi, plantae y animalae. Si avanzamos en el estudio de las células, veremos a la membrana celular. Es una fina película 100.000 veces más delgada que un cabello, que rodea la célula y la separa del medio externo. Es una estructura que continuamente intercambia materiales y energía con el entorno. Es selectiva porque impide el paso de algunas moléculas y permite el ingreso de otras, garantizando la integridad y la estabilidad del medio interno. Estructura de la membrana celular. Según el modelo del mosaico fluido propuesto por Nicholson en 1972, la membrana celular está constituida por una doble capa de lípidos, a la cual se asocian proteínas. En este modelo, todas las moléculas se pueden mover. La doble capa está formada por los fosfolípidos y el colesterol. Las proteínas pueden ser integradas cuando atraviesan de lado a lado las dos capas de lípidos. En el exterior hay una región llamada glicocáliz, formada por carbohidratos unidos a los lípidos y proteínas. El núcleo es el centro de control de la célula. Es el cerebro de la célula regulando y controlando todas las actividades. El núcleo está rodeado de una membrana nuclear. Ahí encontramos a los cromosomas, el ADN y el ARN, los ácidos nucleicos. Estos son los encargados de que se pase las características de una célula a otra. El ARN y el ADN, las llamados portadores de la vida,
trabajan juntos para almacenar la información y llevar a cabo la producción de proteínas necesarias para la vida. El ADN se mantiene en el núcleo, mientras que el ARN junto con los ribosomas producen las proteínas. El citoplasma. En las células eucariotas están constituidos de citosol, que es la parte líquida, el citoesqueleto y los organelos celulares. En el citosol se disuelven las moléculas y ahí ocurre la mayoría de las reacciones metabólicas. Anexado al núcleo y disperso en el citoplasma se encuentra el retículo endoplasmático. Este puede ser liso o rugoso. El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos, neutraliza las toxinas y captura el calcio. El retículo endoplasmático rugoso está formado por canales y sacos interconectados entre sí, y junto con los ribosomas se encargan del transporte de las proteínas. Ahí también vamos a ver a los ribosomas. Son partículas muy pequeñas de ARN y proteínas y se encargan de sintetizar las proteínas necesarias para la célula. Los lisosomas se forman en el aparato de Golgi. Contienen un conjunto de más de 80 enzimas digestivas que transforman moléculas complejas en moléculas sencillas. Observamos también al aparato de Golgi. Es un sistema de membranas que parecen bolsas o sacos aplanados. Procesan y transportan proteínas hacia el exterior de la célula. Las vacuolas son tanques de almacenamiento de la célula. La mayoría de las células de las plantas y algunos animales tienen vacuolas. En las células vegetales son grandes almacenamientos de alimentos y otros materiales necesarios para la célula. También almacenan agua y almidones. En las células animales almacenan lípidos o grasas. Otras estructuras muy importantes son los cloroplastos. Son los llamados productores de energía de la célula. Son verdes porque contienen un pigmento llamado clorofila. La clorofila capta la energía de la luz del sol, la que luego es usada para ayudar a producir alimento para la célula de la planta. Este proceso se llama fotosíntesis. Las mitocondrias, central de energía de la célula, son un poco más grandes que los ribosomas. Dentro de la mitocondria, sustancias simples como azúcares se separan en agua y dióxido de carbono, y durante la degradación de los azúcares se libera mucha energía. Las mitocondrias recogen esta energía y lo almacenan en moléculas especiales. Estas moléculas son convenientes envases de energía que la célula usa para realizar su trabajo. Mientras más activa es la célula, más cantidad de mitocondrias tiene. Algunas, como las del hígado, contienen 1000 mitocondrias. Un dato curioso es que las mitocondrias tienen una pequeña cantidad de ADN, al igual que los cloroplastos. Los científicos suponen que alguna vez fueron organismos vivos. Bien, chicos, la clase de hoy día ha terminado. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.